que sí, los artistas invitados. Estamos grabando ya. Sí, un poquito más atrás a ver que se vea en la cámara. Cuando digas. Sí, pues hola, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Gallardo, soy miembro de Esfera Capital y hoy vamos a tener el placer de contar tanto con Juan como con Juanma y nos van a explicar un poquito cómo funciona el modelo de su fondo de inversión, ¿no? de Impassive, y que nos expliquen. Nosotros a nivel de Esfera tenemos una plataforma que seguramente los tenéis a lo mejor un poco más activos, los que nos conocen, de VisualChat. Después montamos una agencia de valores, que luego viene siendo un broker, y un fondo y una gestora de fondos, que es donde entran ellos a colaborar y a trabajar con nosotros, y ese es el inicio de todo. Entonces, bueno, hace poco lanzaron su proyecto, yo incluso a nivel particular tengo parte de mi capital con ellos, así que bueno, que seáis bienvenidos, espero que os guste la charla, cualquier duda que tengáis, pues nos levantéis las manos y en la medida posible os lo solventaremos, y gracias por venir. Ahora, cuando quieran ellos, pues los comenzamos. ¿Tú qué te presentas? Ahí. Sí, hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, invertir un poco de vuestro tiempo en venir a vernos. Esperamos que la charla sea interesante y productiva. Voy a empezar, pues eso, dando las gracias. Queremos dar las gracias también a Esfera Capital. Sin ellos, pues no habría fondo de inversión. Y también a nuestros impasibles históricos, que en la evolución que ahora contaremos de Impassive Wealth, hubo una fase de club de inversión y los impasibles históricos denominamos a las personas que ya invertían con el método a nivel particular, cada uno con su cartera. Sin ellos tampoco tendríamos fondo. Entonces, bueno, ahí están los detalles del fondo. Aquí podéis ver nuestros gastos de gestión. Esto no es un error, es 0,60, no es 1,60. Y bueno, pues ya dejo caer de primera perla que los costes son importantes. Ahora repetiremos muchos de estos conceptos, mucho. Entonces, tenemos como 4 bloques en la presentación. El primero van a ser los fundamentos, digamos, filosóficos de la inversión impasible. Después daremos paso un poco a explicar el método en sí, a través de la evolución que ha tenido en el tiempo, introduciendo conceptos poquito a poco, ¿no? Para que sea más fácil asimilarlos. Tercer bloque es de las carteras. El algoritmo y el método lo vamos a explicar como con un solo activo, para centrarnos, digamos, en cómo operamos, sin perdernos en las carteras. Las carteras van en el tercer bloque y en el cuarto vamos a poner datos, gráficas, cifras de backtesting que hemos hecho con el algoritmo. Entonces, en los fundamentos quería yo empezar con una cita de Marx, de Groucho Marx, no de Carlos Marx, que dice: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Nosotros no tenemos otros. Estos son los que tenemos. El primero es que nos gusta la gestión automática. La gestión automática básicamente te libera de pensar, analizar, tomar decisiones cada día. Entonces, nos gustan los métodos que directamente te dicen lo que hacer, tú los vas siguiendo. ¿Vale? La gestión automática utiliza un algoritmo. Un algoritmo, pues es una palabra que ahora se usa muchísimo para muchísimas cosas. Un algoritmo es algo tan sencillo como unas reglas matemáticas que dan un resultado exacto, haga el algoritmo quien lo haga. ¿Vale? Entonces, utilizamos algoritmos en la vida diaria, incluso en nuestra vida personal. Si tengo más de X dinero, me compro tal. Eso es un algoritmo. Es decir, cualquier persona que con los mismos datos ejecute el algoritmo tiene que llegar al mismo resultado. ¿Vale? El resultado es predecible. Entonces, el resultado es predecible permite hacer backtesting. Un backtesting es, tengo mi método de inversión y puedo responder a la pregunta: ¿qué hubiera pasado con mi método si yo hubiera empezado a invertir en el año 69, veremos backtesting más tarde, o 98? ¿Por qué? Porque al ser reglas matemáticas que se basan en precios, yo puedo reproducir la evolución del sistema de inversión.
Un gestor activo normalmente no puede hacer esto, porque la empresa en la que invierte la vio en el periódico del domingo, analizó esa empresa, un analista de su empresa le recomendó que sí, que era una buena empresa. Es decir, hay una serie de circunstancias que no son reproducibles en el tiempo, por lo cual es imposible recrear los resultados de ese tipo de inversión. Utilizamos precios, eso es todo lo que utilizamos. Los precios son realidades, son los que son. El precio, además, es una especie, a los que nos gusta la economía, es una especie de milagro, donde miles de características y el comportamiento de millones de personas se condensa en una cifra. Y esa cifra guía el cálculo económico, muchas otras cosas. Los precios son realidades. Solo hacemos una predicción. La predicción que hacemos es que en una economía capitalista de mercado, la economía crece, las empresas crean riqueza y los activos que usan las empresas y las empresas en sí cada vez valen más por esa tendencia que tiene la economía a crecer. ¿Vale? Entonces, digamos que jugamos un poquito a caballo ganador simplemente invirtiendo, y ya podéis ver, por eso que estoy diciendo, que nos gustan sobre todo las acciones de empresas. Es el activo que nos gusta más. Esa es la predicción que hacemos. De hecho, si se miran las gráficas de las principales bolsas mundiales, la tendencia es a subir. Si miras 40 años de casi cualquier bolsa, la tendencia es clarísimamente a subir. Utilizamos la liquidez como herramienta de trabajo. En vez de ser un activo más en una cartera, es una herramienta que utilizamos, ahora veremos cómo, para gestionar la inversión. ¿Qué más? Lo de largo plazo, pues también veremos al final que esperando lo suficiente y teniendo la suficientemente paciencia, se suele ganar. Lo de la gráfica de la bolsa que sube, si esperamos, a lo mejor a 3 años vamos perdiendo, y a 5, y a lo mejor a 6, pero a 8, a 10, a 20 años ya es prácticamente imposible perder. O sea, hay que estar en ello en el largo plazo. No asustarse cuando hay caídas y, lógicamente, cuando uno empieza a invertir, tiene que tener esa mentalidad de este dinero no lo voy a necesitar. Largo plazo solemos definir 10 años sí. Y nunca jamás menos de 5. El informe de la CNBB nos ha catalogado con un plazo de 5 años. Nosotros solemos recomendar el doble. Nos gusta más recomendar 10. Luego veremos datos al final que son bastante interesantes y bastante... Espera, se me ha pasado ahí una. Diversificación. Nos gusta estar diversificados. Es decir, no estar diversificado, por ejemplo, es invertir en una sola empresa. ¿Qué pasa? Esa empresa un buen día quiebra y te has quedado sin nada. Invirtiendo en 2, 3, 4, ya esas probabilidades se diluyen. Otro motivo de la diversificación es, lo diré, es decir, queremos comprar todos los activos que son deseables en el mercado. Y eso incluye muchas áreas geográficas, muchos tamaños de empresas. A priori no se sabe cuál va a ser el activo estrella. En este año puede ser la renta variable de mercados emergentes, el año que viene puede ser el oro, en otro puede ser las materias primas, depende. Como no sabemos cuál es, pues nos metemos en todos. Relacionado con la diversificación, usamos mucho el concepto de activos deseables. Es decir, un activo deseable es algo que una persona razonable le gusta tener en cartera, ¿no? O cree que puede ser un buen activo invertible. Bajo coste, muchos habéis hablado, yo me indexo, yo quiero fondos de bajo coste. El dicho de que la rentabilidad va y viene, pero los costes permanecen. Es decir, el coste que pagamos está siempre ahí. Si tal fondo tiene el 2% de comisión, ese 2% lo vas pagando y eso siempre va a estar ahí. Luego el mercado te dará más o menos, pero ese coste siempre se... Esto se ve muy bien en esta transparencia. Sí, esta va en casi todas las presentaciones. La zona sombreada gris es el índice SP500, que es el índice de la bolsa americana de las 500 empresas más grandes. ¿Vale? No se puede invertir en este índice con ningún gasto, porque el que nos da acceso al mercado y el que compra las acciones y constituye pues, el fondo de inversión o el tracker o el ETF, pues lógicamente cobran unos gastos. Si esos gastos son pequeños, del 0,25, pues tenemos la línea azul. ¿Vale? Si esos gastos son más altos, del 2% hemos puesto, obtenemos la línea roja. Un 2% a la gente le parece poco. Un 0,5%. En la mayoría de las circunstancias es poco.
Pero en inversión, con el interés compuesto, unas décimas marcan la diferencia entre una rentabilidad mejor o peor. Y aquí se ve bastante claro. Es simplemente un ejemplo para dar idea de lo que importa. Algunos datos aquí. A 20 años, una comisión activa. Comisión activa sería algo en torno al 2%. Se lleva un 40% de la rentabilidad de lo que es el índice puro, que es inalcanzable. Y, sin embargo, una comisión pasiva más modesta, del 0,25. Hay ETFs de eso y de menos. Menos, de 0,04. Para ese cliente. Pues eso se acerca muchísimo más a lo que es la rentabilidad del mercado. Aquí también se ve que el mercado tiende a subir. Estos son los últimos años donde ha habido dos crisis enormes, la de las .com y la del 2008, y a pesar de todo, mirándolo desde el 95, se ve una tendencia, digamos, al alza. Vale, luego otra cosa que que os gusta la inversión pasiva, ya conoceréis que muy pocos fondos de gestión activa en largo plazo son capaces de vender a los mercados en los que invierten, a los índices de esos mercados. No es imposible, pero es muy difícil. Y uno de los motivos son los gastos. Bien, una pincelada de inversión activa y pasiva, aunque veo que la mayoría ya... En la inversión activa pues se hacen predicciones y hay unos ciertos sesgos. Somos humanos, la psicología tenemos nuestras carencias, solemos sobreestimar nuestras habilidades. Suele tener comisiones altas, porque claro, si yo me dedico todo el día a analizar empresas y tengo una formación y unos estudios y un tal, pues tengo que cobrar y mi equipo de analistas tiene que cobrar. Entonces los gastos de un fondo activo suelen ser altos, con la promesa de que van a superar al mercado y todas estas cosas que, como hemos visto, no es del todo cierto. En el caso de renta variable, pues seleccionan empresas o acciones. Suelen tener poca diversificación en el sentido de que normalmente se especializan en un mercado, en el mercado español, en el mercado ibérico, europeo. Entonces lo que sucede es que con fondos activos más especializados, pues hay que tener varios fondos en cartera. Para estar diversificados, por ejemplo, geográficamente, pues te toca tener un fondo europeo, un fondo... mientras que, por ejemplo, veremos que en el fondo nuestro la diversificación por dentro es ya tan grande que realmente, aunque ese sea el único fondo que tengáis en cartera, en cuanto a diversificación es más que suficiente. Inversión pasiva o indexada es automática, hay unas reglas. Normalmente la regla es un rebalanceo clásico. Por ejemplo, me gusta explicarlo con dos activos. Si compro bolsa europea y americana al 50%, y compro pues, la mitad del capital que tengo en Europa y la mitad en Estados Unidos. Pasa un año y una ha subido y la otra ha bajado, la una ha subido más que la otra, resulta que ahora tengo el 55% en Estados Unidos y el 45% en Europa. Bueno, pues vendo del que ha subido de su porcentaje, compro del otro y los equilibro otra vez al 50%. Y eso lo hago una vez al año. Ese es el rebalanceo clásico, que saldrá más en la presentación. Con una cartera más amplia, donde hay un 7%, un 10%, un 12%, pues es lo mismo, pero un poquito más complicado. Es devolver a sus porcentajes iniciales de composición de cartera una vez al año. Y solo hace falta hacerlo una vez al año. Se puede hacer más a menudo, pero no se obtienen unos resultados mucho mejores. Es una inversión que es diversificada, porque se suele invertir en índices, y un índice ya contiene muchas empresas. Y suele ser de bajo coste porque no hay un equipo de analistas, ni hay un ordenador que simplemente replica el índice. El índice tiene unas reglas y esas reglas también son matemáticas, se compran en las proporciones adecuadas y ya está. Es barata por ese motivo. Nosotros nos inclinamos hacia la inversión pasiva, pero no hacemos gestión pasiva clásica. Muchas veces la gente nos asocia con la inversión pasiva porque los activos que usamos son índices, pero bueno, también nos gusta un poco distinguirnos de la inversión pasiva clásica. Luego veremos cómo añadimos valor sobre la inversión pasiva clásica. Diferencias que tenemos con la inversión pasiva: la diversificación temporal. Hacemos una serie de compras y ventas a lo largo del tiempo. La diversificación temporal más simple es cuando uno
invierte una cierta cantidad periódicamente. Entonces, he comprado este mes, el siguiente, el otro, el otro. Eso es ideal con poco dinero y además nuestros ingresos de la mayoría de la gente son mensuales. Entonces, vas ahorrando, vas invirtiendo. Pues ahí compras caro, barato, vas promediando en precios. Esa es la diversificación temporal. Que no te pille un pico de mercado, metes 100.000 euros y está en lo más caro y empieza a caer, ¿no? Eso es un poco desastroso. Si empiezas ahí con 100 euros, 100, 100, 100, 100, bueno, según baja va comprando más barato, luego vuelve a subir, lo que era más barato me da beneficio, lo otro me da un poco de pérdida, pero se va equilibrando. Eso es lo que entendemos por diversificación temporal. Nosotros la proporcionamos a través del algoritmo, como veremos ahora, de modo que no hace falta ir haciendo esas inversiones periódicas, se puede invertir de una vez y el método que tenemos hace por dentro esa labor de diversificación temporal. Que la inversión pasiva, pues bueno, hace el rebalanceo, que está muy bien y que es una manera de hacerlo también, de inversión pasiva. Y te da valor. Más. El problema del aporte temporal no es que no funcione, sino que deja de funcionar en un momento dado. Es decir, cuando tu cartera ya alcanza un tamaño considerable, pues se la están aportando 500 euros. Y tu ahorro ya son 100.000, pues el porcentaje hace que esa inversión temporal se pierda. Y ya el rebalanceo clásico ya aporta algo de esa diversificación temporal y el algoritmo nuestro pues aporta también un poquito más, ¿no? Sí, ahora lo iremos viendo. Hemos introducido, en la evolución histórica lo veremos, una mezcla de estrategias y ahora veremos la evolución de cómo, y además poquito a poco se va entendiendo cada concepto, lo vamos introduciendo en una fase y se va entendiendo mejor. La liquidez como herramienta, que ya lo hemos mencionado, ahora veremos un poquito más al respecto. Esto es, pues bueno, algo para ilustrar lo de la liquidez. Entonces, entramos en el segundo bloque, que es, digamos, ya la gestión impasible, después de estos conceptos generales, filosóficos. Entonces, Impassive Wealth versión 0, que he llamado, es el algoritmo original. Entonces, aquí aprenderemos algunos de los principios, iremos introduciendo más en las siguientes versiones. El problema que se pretende resolver con el algoritmo es hacer inversión automática con un control del riesgo, con un control de la liquidez. Usando la liquidez como herramienta. Riesgo, volatilidad no son lo mismo, pero la gente los asocia mucho. Es decir, el riesgo es que las cosas empiezan a bajar, yo tengo que recuperar mi inversión y tengo una pérdida. ¿Vale? Y a la gente también le asusta, aunque sean pérdidas en papel y el dinero no se necesite hasta dentro de 15 años, pues oye, eso de ir en rojo, pues siempre... Vale, entonces, muy simple. El algoritmo original es como no sé qué van a hacer los mercados, pueden subir y pueden bajar en el corto plazo casi con un 50% de probabilidad. Pues bueno, quiero tener liquidez disponible para usar el algoritmo, ahora lo veremos, y quiero comprar activos. Entonces, bueno, pues compro la mitad lo invierto y la otra mitad me lo dejo ahí en reservado en liquidez, ¿no? El activo suelen ser acciones de empresas, es, digamos, nuestro activo favorito. La liquidez, pues es dinero, cash en cuenta o renta fija muy a corto plazo, monetarios, cosas muy cercanas al dinero en efectivo. Entonces, el algoritmo, pues no vamos a dar los detalles, pero básicamente en un mercado bajista se compra. Es decir, bueno, ahora las acciones están más baratas, tengo ahí dinero disponible, pues a comprar. ¿Vale? Cuando hay subidas, al revés, vendemos. Esto es un poco lo contrario de lo que hace el inversor, digamos, al que le entra el pánico. Normalmente en las subidas se suben al carro y en las bajadas venden, con lo cual pues la rentabilidad pues, se pierde, ¿no? Las órdenes del algoritmo, es decir, el algoritmo nos va generando órdenes de compra y de venta. Entonces, esas órdenes se hace un chequeo una vez al mes, ¿vale? Y solo se opera una vez al mes. Operar poco implica normalmente bajo coste. Nosotros ya veremos que no se operan todos los meses. Y ahora veremos un poco son siempre compras y ventas parciales. Nunca deshace la posición. Las ventas parciales dependerán de lo que haya bajado el activo. El activo es permanente, lo tenemos siempre en la cartera. Lo que varía es la proporción. Se venden paquetes de lo que haya de cada activo y efectivamente si la bajada de precio ha sido muy fuerte, se compra más.
pero no se compra, se mete toda la liquidez de repente a las primeras que ha bajado. Hay una especie de compra gradual de pequeños paquetes, y lo mismo las subidas con las ventas. ¿Vale? Entonces, lo que tiene de bueno el algoritmo es que le encanta la volatilidad. Activo baja, compro, activo sube, vendo, activo baja, compro, voy realizando beneficios, haciendo compras baratas, vendiendo, y así va un poco generando rentabilidad. Vamos a ilustrar esto de la volatilidad con un ejemplo. En este caso son acciones del Banco de Santander, una acción popular en España, que ha dado ciertos disgustos últimamente. En esta gráfica es para ilustrar lo de la volatilidad. Sí, es un ejemplo cogido un poco a mala leche, porque ya sabemos que ha sido una acción muy volátil y sabemos que el resultado va a ser muy bueno para el algoritmo. Pero ilustra muy bien lo que dice Juan de la volatilidad. Entonces, acciones del Santander con reinversión de dividendos. Ahí tenemos la gráfica desde el 99 hasta el 2017, un 3,5% anualizado. O sea, batir a la inflación por los pelos, ¿no? Sí, la inflación ha sido muy baja, pero bueno, la rentabilidad que no es tampoco para caerse de la silla. Vale, entonces, si lo hacemos con un rebalanceo anual clásico de la gestión pasiva, se obtiene un poquito más. O sea, entrando para compararlo con lo nuestro, entrando en el 99 al 50% de la acción y el 50% tendrá a corto plazo, y simplemente rebalanceando una vez al año. Eso es lo que es la línea. Te suaviza ya las caídas y bueno, te da más rentabilidad. En este caso, por la volatilidad de la acción, no siempre va a ser así, lógicamente. Un acción tipo índice que no ha hecho más que subir, pues lógicamente cualquier rebalanceo va a quedar por debajo de la acción, ¿no? Es un ejemplo traído al caso para entender la volatilidad. Eso veremos cómo se resuelve en la siguiente versión de... Entonces ahora el algoritmo nuestro con el rebalanceo dinámico. Aquí pues la liquidez bajará mucho si hay bajadas y compramos, y subirá si hay ventas, pero básicamente se obtiene esto, que es, bueno, ya es una rentabilidad muy aceptable, ¿no? 7,algo%, pues casi duplica el de la acción con dividendos reinvertidos. El índice es raro que se dé, pero se ha dado. Por ejemplo, el índice de Japón, digamos, en los años 80 que bajó desde los años 90 así, laterales, ¿no? Pues ahí aplicas un algoritmo de balanceo dinámico y ya vas a obtener rentabilidad, porque utilizar, si pulsas el botón, si ves la siguiente, la idea es que en mercados laterales va a haber beneficios debido a la volatilidad. Entonces, bueno, pues nosotros no invertimos en índices, no invertimos en acciones, invertimos en índices, pero si se da el caso de tener una etapa lateral fuerte, pues podemos conseguir valor. Daos cuenta además en estas zonas de bajada fuerte, aquí y aquí, bueno, la inversión con el algoritmo también sufre pérdidas. Pero una vez que hay recuperación, las compras que hay en la bajada hacen que la rentabilidad suba muy fuerte. Y de nuevo aquí hace otra subida y ya en esta última pues se dispara. O sea, a mí a veces me alegran las bajadas, porque viendo estas gráficas eso es una manera de ponerse contento cuando hay un día malo, ¿no? Porque sabemos que en las recuperaciones va a funcionar muy bien. Bien, pasamos a la versión siguiente, es decir, hemos ido perfeccionando el algoritmo y lo vamos a explicar pasito a pasito para que se entienda mejor. Han sido años. Han sido 3, 4 años más. Desde el 2009, desde el 2012 ya más en serio. Ajá. Bien. Esta idea viene enseguida, lógicamente. Esta se cae por su propio peso, no es enseguida. Esta es simple, pero es espectacularmente, es una innovación importante. ¿Qué problema tiene lo que es el algoritmo versión 0? Pues que en mercados alcistas llega a haber un exceso de liquidez. Empiezan a subir los activos, empezamos a vender, más liquidez, llega un momento que la liquidez a lo mejor alcanza pues, no sé, 70%. Como los mercados además tienden a subir, esto es algo tendencial que se va a ir produciendo en la mayoría de mercados. Entonces, ¿cuál es el problema de tener tanta liquidez? Pues que en realidad no estás invertido. La parte buena de renta variable que tú quieres tener, pues se reduce mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Pues hacer un reinicio a 50-50. ¿Cuándo? Pues cuando la proporción de activos respecto a liquidez baje de un cierto límite. Solemos usar el 45%. Sí, es que baje para poder... Esto del 50-50 nos lo preguntan muchas veces. ¿Y por qué no 60-40? ¿Y por qué no 70-30? ¿Y por qué? Bueno, pues es que eso, dependiendo del índice que lo apliques, pues obtienes un mejor resultado con un índice o con otro, ¿sabes?
a la hora de los third party testing hay que intentar evitar hacer minería de datos, es decir, coger el mejor resultado posible en cada índice. 50-50, cuando no tenemos datos, pues es una decisión salomónica. Yo no sé si el índice va a subir o a bajar, pues 50% para el índice, 50% para la liquidez. Pues los reinicios lo mismo. Cuando nos pasamos de eso y por venta la liquidez se va de ese 50, 45 para que haya un pequeño gap, volvemos a esa proporción, ¿no? Es decir, si buscáramos ahí en cada índice, pues mira, un índice a los 70 da unos resultados fabulosos, pues es al 70 no. Utilizamos una decisión neutra para todos los índices, ¿no? Y queda buenos resultados, ahora lo veremos sobre las ese es un riesgo de los backtesting, es sobreoptimizar. Claro. En emergentes lo mejor ha sido 43,8 y en Estados Unidos 45,7. 45 para todos, simplificando, funciona bien. Que haya funcionado a una cifra muy concreta no quiere decir que en el futuro, es decir, escogemos ese número un poquito para que sea simple, para que sea efectivo, pero sin tratar de rizar el riesgo. Ya vemos el número de reinicios a lo largo de 49 años, es ridículo, o sea, esto no se puede hacer cada año, mucho menos. El algoritmo con reinicio sigue aprovechando la volatilidad, igual que antes, y ahora aprovecha mejor las fases alcistas. En las fases alcistas, cuando haya demasiada liquidez, reiniciamos. Y eso, se producen poquísimos reinicios, ahora vamos a ver los datos concretos. Tampoco es algo que pase cada 6 meses, ni mucho menos. De hecho, pasa muy... El algoritmo es muy tranquilo, muy pocas operaciones, menos coste, esto ya lo hemos comentado. Aquí está la gráfica, esta se la voy a dejar a Juanma. Sí, este es el SP500. El MSCI USA, Net Return, prácticamente el 90 y tantos % es el SP500, con dividendos reinvertidos, pues aplicando el algoritmo desde el 69. No veremos luego rentabilidades aparte, aquí es simplemente poner el número de operaciones. Para decir que al final el rebalanceo es un paso más allá del rebalanceo clásico de una inversión pasiva, pero tampoco es mucho más allá. Fijaros que en 49 años hay 11 reinicios, que son las celdas amarillas. Hay 24 compras y 79 ventas parciales, es decir, sale una media de 2,3 operaciones al año, una media de ventas parciales. Por ejemplo, en el 77 y 78 se tiró 2 años sin hacer nada, porque no debe haber volatilidad suficiente en el SP500 y pues ahí no actuó. Y se ve que, bueno, actúa cuando tiene que actuar, se ve muy en rojo por compras las dos crisis, la del 2001 y la del 2008, ¿no? Ahí pues se puede tirar 4 meses seguidos comprando, luego ya empieza a subir y se va vendiendo. Es decir, la liquidez es una herramienta de trabajo. Se gasta y se regenera, es como un muelle. Cuando la bolsa está bajando, se va comprimiendo el muelle porque yo la voy gastando para ir comprando cada vez más barato. Y cuando empieza la subida posterior, me he cargado de activos baratos y empiezo a desprenderme de ellos y voy regenerando otra vez la liquidez. Y así, infinitamente. Y el algoritmo está aplicado a cada activo que tengamos en cartera. Pero bueno, luego veremos las no quiero adelantar. Bueno, la economía... Para ver que se opera muy poquito, gastos muy poquitos, y que cuando decimos algoritmo parece que es un algoritmo de trading y es todo lo contrario. Es un rebalanceo un pasito más allá que el rebalanceo clásico de la gestión pasiva. La economía tiende a ser cíclica también, con lo cual hay fases bajistas, fases alcistas. Esa volatilidad nos viene muy bien para comprar y luego vender. Esta línea roja yo no... La he pintado yo sin querer. No sabía que se podía pintar con esta herramienta, ahora ya lo sé. ¿Y ahora cómo se borra? Bueno, es que ahora... Cuando no sabes cómo se hace algo, empiezas a... ¿Tú crees que sabes? Antes de eso, este. Bueno, este. Yo creo que aquí viene algo. He pegado en el lápiz. No sé cuál será. Esto ya es investigación. Hay borrador. Fue un borrador. Sí, pues no. Pero no te deja. Hay que seleccionar la línea primero. Selecciona la línea. Pues no. Por eso vale, línea. Son cosas del directo, ¿no? Pues ni por esas. Nada. Ya está, dejamos. Bueno, eliminar la línea mentalmente. No, lo estoy. No, querido. No, querido, a ver, control Z. ¿Hay algún ingeniero en la sala? ¿Algún médico? No, bueno, siempre tiene que haber alguna... Esto lo hacemos para descansar. Compartir y bueno, compartir. Sí.
Uy, Ahora salgo yo en grande, que no me gusta. tenemos 4 participantes online. Compartir pantalla. Ah, no, ahora tengo Son 4 partidos que esperamos a priori. Sí, porque no lo hemos anunciado, pensamos que no lo íbamos a poder emitir online, entonces lo hemos transmitido ahora. Es por eso. Ah, pues ese ha ido la raya. Ya está ahí. A ver por dónde. Va, llegamos por aquí. Bien. Ya hemos hecho spoilers, nos puedes pasar más rápido. La siguiente es, pues, Lo que hemos explicado, vamos, que no, sí. no somos un algoritmo de Sí, o sea, que no hacemos esto, Nos no. parece bien hacerlo, pero que no es nuestra función. No. Bueno, ni bien ni mal, no lo juzgamos. Sí, es diferente, el método es diferente y yo suelo decir que cualquier persona que invierte su dinero de la forma que sea me merece un respeto. Está poniendo ahí, una cosa es de boquilla y otra cosa es pongo mi dinerito ahí. O sea, entonces ya eso ya me merece un respeto, aunque yo no comparta esa filosofía de inversión o tenga la mía, pero desde luego que libertad absoluta, ¿no? Mejores entradas. Esto es una pequeña optimización, la verdad, aunque bueno, sí produce un cierto... Esto lo implementamos en el club, Sí, de inversión ya sí. empezamos a hacer eso, es decir, entrar al 50-50 cuando no hay datos, pues no tengo datos, pues no tengo para ver que entrar, pero cuando ya hay datos, cuando ya dejamos correr al algoritmo durante un tiempo, los inversores, a los socios que se iban sumando, a que se iban subiendo a la inversión impasible, pues ya invertían en el porcentaje que nos decía el algoritmo. Esto es una optimización. Y lo que sucede es que el algoritmo va siguiendo al mercado de alguna manera. La proporción de activo y liquidez te va diciendo algo sobre en qué fase del mercado estás. Entonces, tiene sentido, o sea, el 50% efectivamente, no tengo datos anteriores, no sé lo que va a pasar, estoy empezando, no... Pero una vez que tenemos datos, este seguimiento del mercado puede ser útil. Las entradas se hacen con la posición de las carteras. Cuando entraban nuevos impasibles, las carteras están a tanto de esto, tanto de aquello, se entraba en esa proporción. O si no hay una cartera, esto se puede hacer con backtesting. Sí, muy bien, para dar una... Esta diapositiva es muy... ¿Quieres pasarla tú? Sí, esta es una foto fija en varios momentos de esos backtesting hechos con una cartera que era la cartera que teníamos en fondos Vanguard, en BNP, todos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con entrando si hacemos caso al algoritmo? Pues que no tiene nada que ver. Entrar en el 2009 tenemos un 7% de liquidez. En el 2007, más coincide, ¿no? Nuestro máximo de liquidez es en torno al 50%. Pues en el 2007, que estábamos en burbuja, el algoritmo nos estaba diciendo que ya estaba en sus máximos. Es decir, que nosotros más del 50% de liquidez no solemos tener por los reinicios, ¿no? Tenemos ese 52, ese 53, pero enseguida reiniciamos, ¿no? Entonces, oye, pues se saca un puntito más, ¿no? En vez de 2009, sin datos, entras al 50-50 y la bolsa estaba muy barata. Pues matemáticamente ya el sistema nos está dando esa información. No significa que no pueda estar más caro y que siga subiendo. Bueno, pues seguiremos estando en torno al 50, pero nos dice que históricamente, con los datos pasados, está caro. Bueno, pues aprovechamos eso. Luego aquí se ve muy bien lo del efecto muelle, ¿no? Lo del efecto muelle, durante la bajada se va gastando, luego se va recuperando. Y otro concepto muy importante que podemos utilizar esta diapositiva para decirlo, que es lo de el problema de estos sistemas, ¿cuál es? Que la liquidez se agote. Que yo empiezo a comprar un activo, siga bajando y te quede sin liquidez. Pues eso no lo podemos evitar, pero podemos minimizar esa posibilidad, esa probabilidad que hay, utilizando la liquidez de manera solidaria. Es decir, nosotros aquí tenemos la liquidez, el algoritmo aplicado a muchos activos, alguno descorrelacionado como el oro, como los rates, de tal manera que si la liquidez de un activo se gasta, seguimos utilizando mientras haya liquidez en la cartera y podemos seguir comprando. Entonces eso, bueno, pues al final es una mejora muy considerable el considerar la liquidez conjunta, ¿no? Que es lo que decimos aquí, utilizar solidariamente la liquidez. Por eso ya es importante la diversificación y la descorrelación en cualquier cartera global, en la nuestra todavía más. Ahora andamos, de hecho, en el 50 o 50 y algo por ciento. Bueno, ahora bajo un poquito, ahora sí, estamos al 47, 52. 27 verde, 52 otro. Ahora veremos la cartera real del fondo, como la tenemos a día de ayer. Pero bueno, si sigue subiendo, vendemos y reiniciamos y seguimos el plan siempre. O sea, no predecimos de que va a haber un bajón porque estamos en el pico ni porque no sabemos si estamos en el pico. Esta innovación, la versión 2 del método, sí que puede ser la innovación más importante. Es quizá la innovación más importante de la historia del método.
El problema, digamos, en este momento ya con los inicios y estas entradas un poco con lo que nos indica el algoritmo es que la liquidez pues da un rendimiento muy bajo. Hoy en día los tipos de interés son muy bajos, los bonos dan una rentabilidad ridícula. Entonces, en un entorno de, por ejemplo, renta fija al 6%, esa parte de liquidez te va dando ese 6%, con la parte de bolsa estás un poco ganando quizá un poquito más, y todos están felices. En el entorno de ahora, con bonos a cero, en negativo, en 0,20 y algo. Teniendo la inflación por encima del 2% ya. Pues hay un gap muy importante que lastra mucho la renta. Pagando por la liquidez, luego veremos, pagando por el efectivo en cuenta. Entonces, ¿es la renta fija ahora mismo un activo deseable? No sé, lo dejamos ahí, ¿no? como una interrogante, ¿no? Es decir, creemos que no es demasiado deseable y la parte de liquidez está ahí un poco de vacaciones, sin trabajar mucho. Entonces, la decisión era invertir también la liquidez. Y ahora veremos cómo, porque la liquidez al final es la herramienta, es la base del sistema, es la herramienta. Si la invertimos de alguna manera que no es compatible con el sistema, pues tampoco eso es adecuado. Hay que controlar la volatilidad. Queremos toda la volatilidad de los activos permanentes, la liquidez. Queremos ahora ya tomar la decisión de invertir, lógicamente vamos a tener volatilidad, pero tenemos que controlarla. Pues la decisión fue, después de estudiar varios sistemas y hacer un poco los deberes y hacer investigación de qué hay por ahí, utilizar un método que se llama impulso dual. Dual momentum es la versión inglesa. Este método lo inventó un tal Gary Antonacci. Si buscáis su nombre por internet, os salen artículos, os sale su website. Entonces, explicado de forma muy sencilla, lo de dual significa que se usan dos activos de renta variable. Normalmente tienen que ser mercados grandes, muy amplios, activos con un cierto peso, ¿no? Pues el mercado americano pues es un mercado enorme. RW es Rest of the World en inglés, o sea, resto del mundo, Estados Unidos y el mundo sin Estados Unidos. Cuando resto del mundo no es fácil de encontrar en fondo, usamos Estados Unidos contra Europa. Son los dos mercados más grandes, ¿vale? Entonces, lo del momentum dual es bien sencillo, lo puede hacer cualquiera con relativamente poco esfuerzo. De los dos activos que se usan, se ve cuál ha dado mejor rentabilidad el último año. Y se invierte en ese. ¿Vale? Y al mes siguiente se verifica otra vez. Qué cosa más tonta, da una rentabilidad bastante buena, solamente el impulso. Si ambos activos de renta variable dan menos rentabilidad que la renta fija o el activo libre de riesgo, el bono americano, ahora mismo usamos cero para esto realmente, pues se pasa a la liquidez tradicional en efectivo o en renta fija a corto plazo. Es así de simple. Muy simple, sí. Para que quede claro, porque hay muchísima información. De hecho, Gary Antonacci ha publicado un post en octubre, o sea, hace el mes pasado, donde ha ampliado incluso su backtesting desde los años 50, desde 1950. Los resultados son muy contundentes, ¿no? O sea, al final tenemos el MSCI World, que es la renta variable a nivel mundial, y más o menos la mitad, ahora creo que es un 56, un 57%, es Estados Unidos. Y la otra mitad es el World sin Estados Unidos, ¿no? Entonces se compara la rentabilidad en el último año, tiene Estados Unidos cada un 7%. Esto es mes 1, mes 12. Y Europa, pues cada un 5%. Pues se mete en Estados Unidos y corre un mes. Entonces ya partimos de aquí y vemos ahí que ha estado. Y va estando así. Y solo se marcha del mercado o de cualquiera de los dos cuando los dos se van por debajo del activo sin riesgo. En este caso es cero porque el activo sin riesgo está dando cero. Pero vamos, en los años 50, en los años 70, que hubo inflación, el activo sin riesgo, que eran las letras del Tesoro americanas, pues lo mismo están dando un 5%. Bueno, pues cuando se baja, se cruza con la línea del activo sin riesgo, se refugia en liquidez, comprándolo. Tan sencillo como eso. Nosotros esto lo hemos estado aplicando en el club de inversión. Claro, en el club de inversión teníamos el problema de que no había un fondo del mundo sin Estados Unidos, entonces utilizamos Europa. Y hemos hecho los deberes, ahora los veremos, backtesting, y bueno, pues Europa, al fin y al cabo Europa prácticamente es el 70% de esta parte, más o menos. Entonces, bueno, pues estábamos entre Estados Unidos y Europa y los resultados pues, nos dan muy similares a los de Antonacci. Hay que tener en cuenta que los de Gary Antonacci, él utiliza solo los índices, sin comisiones, sin tener en cuenta el brokeraje, sin tener en cuenta
sin tener en cuenta los impuestos, baja mucho la rentabilidad que da él, que son del 16, del 15%, son irreales porque, claro, luego eso cuesta operar, ¿no? Pero rentabilidades interesantes dan este sistema. Es un sistema que baja también bastante la volatilidad, sobre todo si no se invierte toda la liquidez con este sistema, que ahora lo veremos. Y bueno, sí que yo simplemente para que quede un poquito claro, hay muchísima información en su página web. Es un método relativamente sencillo y el descubrimiento, es decir, nos permite, como ha dicho Juanma, tener varios grados de riesgo. Es decir, podemos decir, pues con el buen momento metemos el 50% de la liquidez y el otro 50% pues sigue en cash, o el 25% o el 100%. Sí, pero eso enseguida, cuando estamos en el club, unos cuantos elegimos la parte más riesgo, es decir, el 100% de la liquidez la invertíamos con este método, porque vamos a largo plazo, y otros cuantos, pues el 50%. En el fondo hemos tenido que hacer una situación mixta. Lógicamente, más rentabilidad esperada, más volatilidad. Mucha gente lo entiende por riesgo, ¿no? Por lo que ha dicho Juan. Bueno, pues lógicamente para el fondo que hemos salido con un objetivo de volatilidad pues, ¿no? del 15, creo, por CNMV, y nosotros queremos un objetivo de volatilidad del 10 más o menos, pues no podemos estar invertidos al buen momento en 100, ¿no? Pero una parte de la liquidez generosa sí la invertimos por este sistema y lo veremos en los backtesting. Es un sistema con varios... Estos son datos reales de un backtesting hecho por nosotros. Lo mismo, se opera muy poco. Fijaros que se tiran... Es decir, Estados Unidos, un cambio a Europa, luego liquidez, lo que es... Bueno, aquí hay uno de liquidez a Europa y luego a liquidez. Sí, señales falsas de vez en cuando. Usa de vez en cuando puede dar, pero bueno. Pero no es que esté cambiando cada mes. Ahora me cambio aquí, ahora me cambio allá. Suele haber una cierta continuidad. Esto también lo tenemos hecho para dólares desde 1969. Porque lógicamente desde 1999 es un periodo donde con las dos crisis estas grandes que ha habido, del 50% de bajar los índices, pero una de ellas, pues es un sistema donde cualquier sistema basado en el market timing, en salir del mercado y entrar, ha funcionado muy bien, que no quiere por qué ser así. Entonces, ampliamos siempre los backtesting, siempre que podemos, a 1969, que es cuando empiezan los índices del S&P en dólares, pero claro. Y empezamos en Europa, luego, y ahora recientemente estamos sobre todo en Estados Unidos. En real empezamos en este mes, en julio de 2017, empezamos. O sea, aquí. Y aquí hubo una especie de cambio y vuelta a cambio, que fue una situación un poco extraña, pero en realidad hay pocas operaciones, de nuevo, poco coste. Esta transparencia ilustra cómo dos sistemas que parecen contradictorios, porque el momentum es comprar lo que más ha subido, y el algoritmo realmente va comprando cuando hay bajadas. Entonces dice, bueno, esto es una contradicción. En realidad no lo es. Y ahora veremos que los dos métodos son muy complementarios y funcionan muy bien juntos. Los puntos fuertes de uno son los puntos débiles del otro. Es decir, a esta parte que se basa en la reserva media, en lo que se basa cualquier inversor a largo plazo, es decir, si yo me deshago de activos que han subido mucho es porque han subido por encima de su media y luego van a volver a su media, ¿no? Lo que sube por encima de su media histórica tiene que volver a su media, pues la volatilidad le viene bien. En cambio, a un sistema de momentum la volatilidad pues, le viene mal. Entonces, al juntar los dos, la suma de los dos da mejores resultados que cada uno de ellos por separado, ¿no? Eso lo vemos, yo creo que en las... Y es que uno funciona muy bien en periodos más cortos, siguiendo tendencias, lo del impulso, de que lo que sube tiende a seguir subiendo y lo que baja tiende a seguir bajando. Esto funciona bien. Y aquí ponemos lo de un año, bueno, esto es mejor en esos plazos más inmediatos y esto es mejor a largo plazo. Ahora veremos claramente, esto fue un poco una sorpresa también. Sí. O sea, bueno, es mirar los números y ver... Esto es un... lo vamos a ver luego, el backtesting de la cartera parecida a la que tenemos en el fondo desde 1998, que fue cuando empezó a cotizar el euro. Pero adelantamos esta diapositiva porque es una mezcla de nuestro sistema, es decir, lo que está en azul clarito es Impassive Well, con la liquidez invertida por buen momento, como lo hacemos en el fondo, que luego lo explicaremos. Y las otras dos líneas es la verde, solo la liquidez por momentum, invertida por el fondo, y la azul es el algoritmo aplicado cuando la liquidez está en renta fija. Y vemos que los dos sistemas, por separado, dan una rentabilidad aceptable, ya un 4% por encima de la inflación. Siempre nos gusta dar la rentabilidad nominal y la real, que es la que me importa, ¿no? Al final, lo que yo compraba por 10 euros en el 98, ahora necesito 15 euros, ¿no? Me importa la rentabilidad ajustada a la inflación. Bueno, me lío. Juntar los dos sistemas que son contrarios se complementan muy bien y dan mejores resultados en rentabilidad, aumentando un poco la volatilidad, lógicamente. Pero estamos en este entorno del 10%, que es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos una volatilidad
bajar un tercio la volatilidad del mercado. El mercado suele tener una volatilidad del 15%, nosotros queremos una volatilidad menor del 10% para controlar, para adelantar un poco las recuperaciones en las caídas. Pero no queremos renunciar a la rentabilidad del mercado, o sea, queremos tener en torno a la rentabilidad del mercado con esa volatilidad. Bueno, y aquí se ve, ¿no? Juntando las dos estrategias que utilizamos ahora, se complementan. Y es una diversificación más, ¿no? Teníamos la diversificación de la cartera, que la veremos, la diversificación temporal, que la aporta el algoritmo o el rebalanceo dinámico, y la diversificación de estrategias, ¿no? Esas tres diversificaciones hacen que el conjunto de la cartera sea mejor. Y aquí... Bueno, y esto gráficamente, la idea de explicar la evolución del fondo fue de Juan, ¿no? Porque ya hemos dado muchas charlas y cómo explicábamos tantos conceptos que al final, claro, queremos resumir en poco tiempo muchos años de trabajo, ¿no? Pues se le ocurrió hacerlo de los 4... Se mezclaba la cartera con el algoritmo, con el momentum, y entonces era un follón. Entonces, bueno, esto es, digamos, el algoritmo y el momentum. Y luego ahora hablará Juan. Pues esto simplemente es gráficamente ver lo que ha explicado Juan. Es decir, este es el SP500, bueno, el MSCI USA es el 92% del SP500. La línea verde sería el algoritmo sin reinicios. Lógicamente esto nunca llegó a ser así, porque a partir de aquí ya deja de tener sentido, ¿no? El algoritmo sin reinicios, porque prácticamente es todo liquidez. Entonces, por eso la línea pues, se trata de liquidez. Se hace plana. Eso es. El algoritmo con reinicios, es decir, reiniciando al 50% cuando nos lo pida. Aquí es donde se ve la gráfica anterior de los 11 reinicios en 49 años, ¿no? Y la línea, el gris es el SP500, el MSCI USA, y la morada sería ya lo que es nuestro sistema, el algoritmo más los reinicios más el dual model. Entonces, al final se ve, oye, pues mira, se va sacando una rentabilidad aceptable otra vez, aunque sea solo un índice. En este caso, estamos ganando incluso al mercado, 9,8% frente al 9%. Depende, eso depende de cuándo empezamos. Pues si se empieza aquí, se empieza aquí. Si se empieza aquí, lógicamente el mercado es imbatible. Pero bueno, tendemos otra vez lo que es a tener un tercio, o sea, reducir un tercio la volatilidad del mercado, pero teniendo su rentabilidad, ¿no? Ese es el objetivo del fondo. Ese es un único activo, el SP500, nosotros lo aplicamos a muchos más activos como bueno, gráfica de caídas máximas, de media de las caídas. Bueno, esta documentación, si queréis, os la podemos mandar por Sí, esto por cierto, os vamos a mandar por email la presentación para... No tenemos tiempo de analizar cada número y cada caída máxima y nos llevaría aquí un montón de horas, pero eso lo podéis ver, nos mandáis preguntas o... Claro, digamos que la fase nuestra ya está. Pero ya un poco offline. Esta fase pues es la del fondo de inversión y en el fondo de inversión pues problema, pues ninguno realmente. Estamos encantados de tener un fondo. Hay más capital, podemos incluir ciertas mejoras. También, entonces, pues nada, los fondos de inversión que teníamos en el club de inversión, que eran mejor para un inversor particular que maneja su propia cartera, ahora pasan a ser ETFs. Más baratos y más eficientes y mejor. Esto para un inversor particular es más complicado. Más activos permanentes. Activos permanentes llamamos a los que se manejan con el algoritmo y activos temporales los que se usan con la liquidez. Y la metáfora que hemos usado en el blog es como un armario con cajones. Y entonces los activos permanentes están siempre ahí, son los que se manejan con el algoritmo. Habrá una proporción mayor o menor. Esa es como la ropa clásica, algo que siempre tiene que haber en cualquier armario, que siempre tiene que estar ahí. Unos zapatos negros, unos calcetines negros, una corbata de tal forma. Bien. Los activos temporales pues van un poco con la moda, ¿no? América, Europa van cambiando. Se usan un poco de manera táctica, siguiendo un poco la moda de los mercados. Se simplifica el control de la volatilidad, lo ha mencionado Juan Maya. Tampoco podemos ofrecer un dual momentum con distintos porcentajes para cada uno, tiene que ser el mismo para todos los inversores del fondo. Se puede acceder a productos que no están disponibles para el inversor minorista. Son los ETFs americanos. Por ejemplo, son los más importantes. Recientemente teníamos algunos, nos han prohibido tenerlos, tuvimos que venderlos. Dentro del fondo sí se pueden tener. Son los productos estupendos, de bajo coste y demás. Y las ventajas generales que tiene pues, un fondo de inversión. Sí, es responsable, la fiscalidad. Bien, entonces esto termina el bloque 2. Lo de la brevedad, se me ocurre una anécdota de una cosa que escribió Pascal, el físico y filósofo. Escribió una carta a un amigo suyo y le dijo: perdona que te haya escrito una carta tan larga.
no he tenido tiempo para escribir una más corta. Y bueno, siempre se nos va un poco el tiempo de madre. Sí, vamos a intentar. Espero que no ahora, de hecho, ahora empieza un poquito lo más interesante, ¿no? Que es un poco ver la cartera, cómo ha evolucionado y los backtesting. Pues bueno, vamos a intentar todos los conceptos claros. La Asset Allocation de la asignación estratégica de activos globales en una cartera global, un poco la teoría, pues, la estrategia a largo plazo, donde dividimos la riqueza deseable para un inversor compramos, ¿no? Con todo el dinero disponible todos los activos que son deseables, no hacemos predicciones a futuro, por eso compramos todo, así nos aseguramos de tener siempre al caballo ganador. Y hay multitud de diseños que se puede adaptar a cualquier inversor y lo importante es que cada uno esté contento con su diseño e intentar luego, una vez que has decidido el plan, cómo invertirlo, pues moverte lo mínimo posible, ¿no? Seguro que vas a tener éxito. Pero bueno, os vamos a contar el nuestro, que es lo que hacemos nosotros, nuestra asignación de activos. Pues bueno, ya lo sabéis, compramos todo el mercado. Comprar todo el mercado, buscamos diversificación geográfica, pues todas las zonas, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, emergentes. También buscamos diversificación por tamaño. No solo tenemos las empresas grandes, sino también tenemos empresas medianas, small cap, diversificación. Y descorrelación, por lo que la diapositiva, ¿os acordáis de la diapositiva de la liquidez, de las distintas fotos de la liquidez? La descorrelación para nosotros es muy importante, tener un porcentaje de activos que estén históricamente han estado descorrelacionados con la renta variable, ¿no? Como puede ser el oro, oro físico, las mineras, los REITs. Los REITs son empresas que se dedican a la explotación de los bienes raíces, de los inmuebles, ¿no? A su venta y a su alquiler. Pues eso nos interesa tenerlo en la cartera. Descorrelación es básicamente activos que evolucionan de forma distinta. En las bolsas suelen subir las avales, pero cuando hay una caída en las bolsas suele subir el oro. Suele subir, no siempre pasa. Bueno, las materias primas. Materias primas tenemos también. Entonces es que no todo sube. Al tener una cartera diversificada y descorrelacionada, al final tienes distintas volatilidades y eso hace que la cartera sea más segura, ¿no? Parece raro, pero es así. Juntar distintas volatilidades, cada uno de su padre y su madre, pues la volatilidad de la cartera es menor. Compramos todo el mercado, pero no con todo el dinero. Eso lo habéis visto, ¿no? Una parte la dejamos en liquidez. ¿Qué parte? Pues ahora mismo hemos entrado en cada activo del fondo con los backtesting que teníamos hechos, pues de S&P500 en el porcentaje que nos mandara emergentes, en el porcentaje que nos mandara. Estamos en torno al 50% más o menos en cada activo porque realmente venimos de una fase alcista y ha habido reinicios hace poco. Con la liquidez, ¿qué conseguimos? La otra diversificación. Las dos otras diversificaciones, la temporal, porque tenemos dinero para utilizarlo en el futuro, y la diversificación de estrategia, porque ahora la liquidez, parte de la liquidez, la estamos invirtiendo por dual momentum, ¿no? Y tenemos ya las tres diversificaciones. Y son vasos comunicantes. Dejamos actuar al algoritmo. A veces tendremos más liquidez, a veces tendremos menos liquidez. Como una pregunta. Sí. ¿Hay algún tipo de criterio en la inversión de la compra, cuando comentas que compras para el mercado? ¿Algún tipo de criterio? Sí, lo vamos a ver ahora. Sí, por supuesto, sí. Sí, no, ahora lo vemos. Ahora vamos a ver una cartera de fondos, unas carteras de ETFs. Y nuestra teoría de cómo compramos todo el mercado, claro. La cartera de fondos. Lo que ya hemos llamado activos permanentes es lo que vamos a tener siempre en la cartera. Ahora mismo son 21 ETFs y esos ETFs van a estar siempre. Lo único que va a variar es la proporción. Bueno, lo mismo si es un ETF más barato, más líquido, pues cambiamos uno por otro, siempre y cuando el gasto nos compense. Pero si no, o sea, los activos en sí van a estar siempre. Y los otros es lo que llamamos activos temporales, que es la ropa de moda. Pues lo que esté de moda, lo que nos diga el momento es lo que vamos a tener en la liquidez. Esta es la teoría y ahora vamos a ver un poco tu pregunta. Sí. Por lo que decías de las comisiones, en base a vuestra experiencia, hay una presión bajista de las comisiones en los fondos. Sí. De hecho, en vuestro de lo más barato que puede ver. Sí. ¿Habéis visto que las bajadas en los ETFs? También están bajando, sí, también están bajando. ¿Puedes poner algún ejemplo en base a lo que habéis tenido? Bueno, pues mira, ahora estamos replicando el S&P500 a un 0,04 y antes lo estamos replicando con un fondo Vanguard al 0,25. No, replica siempre, nosotros usamos siempre réplica física, siempre. De hecho, hay ETFs más baratos, pero no nos gustan los que utilizan derivados. Pero en réplica sintética tenemos ahora el BOE de Vanguard, un ETF que por 0,04 estaba replicando el S&P500. Antes lo teníamos con un fondo Vanguard y quiero recordar que es un 0,25. ¿No? Entonces, bueno, sí que hay, y cada vez va a haber más porque hay más competencia. Ya no sé si ha sido ISARES, pero ya han sacado ETFs al 0%. Creo que ya han sacado al 0%. Ganan porque prestan las acciones. Pero ya han salido ETFs. Y cada vez va a haber más. Y nosotros hemos salido con unas comisiones bajísimas al 0,6, uno de los fondos más baratos de la historia de España. Bueno, pues, y ojalá crezcamos y podamos bajar más las comisiones. De eso se trata.
Yo creo que en España no se bajan las comisiones, esto es una opinión personal mía, porque al final el replicar una cartera activa de cualquier gestor, la fiscalidad al final, el coste de la fiscalidad es ese 2% que te está cobrando un gestor activo. Lo mires como lo mires. Intenta, bueno, pues no deshago posiciones para que pase más tiempo, da igual, al final estamos en torno al 1,5 y al 2,5. Es decir, lo que te cuesta replicar una cartera de un gestor activo fiscalmente en España, porque eso solo pasa en España, es lo mismo que lo que te cobra el gestor. Entonces no bajan tampoco porque al final sabes que es muy difícil hacerlo por ti mismo por el coste fiscal. Ese es el problema. Una cartera como la nuestra, que rota muy poco los activos, sí ya tenemos calculado el coste fiscal y claro, nosotros como rotamos menos, pues es un 1,5, pero ya es un 1,5%. Es decir, esta misma cartera hecha con ETFs, un inversor particular, en el largo plazo se va a dejar un 1,5% anual por los impuestos. Pero claro, cada vez que haya venta tienes que pagar impuestos. Entonces ese dinero que te deja de dar rentabilidad para ti. Y ese es el problema que hay en España. Bueno, en nuestra cartera. Somos de gestión pasiva, es decir, seguimos la filosofía de la gestión pasiva, no cubrimos divisa. Al no cubrir divisa, aumentamos la zona que nos toca por capitalización. Vivimos en la zona euro, cobramos y consumimos en euros, pues lo que nos tocaría de Europa, que creo que es un 12, un 13, pues aumentamos a un tercio. Y reducimos también el porcentaje de Estados Unidos del dólar, que es un 55, un 56 ahora, pues también a un tercio. Como veis, números simples, porque esto fue al inicio. Luego, como nosotros dejamos actuar el algoritmo, pues esto va variando un poco. De hecho, podría haber un rebalanceo de grado superior si esto se nos fuera de madre, que de momento no ha pasado. Hay bastante correlación entre las bolsas, ¿no? Pero a tercios, es decir, un tercio Estados Unidos, un tercio para Europa y un tercio para lo demás. También a partes iguales, para emergentes y para Pacífico. Al mismo tiempo, no queremos que toda la capitalización sea la que hay. Es decir, las empresas pequeñas en el índice global por capitalización pesan, pues no sé si un 2, un 3, un 4%. No tengo visto lo que pesan ahora, pero pesan muy poco. Nos gustan las empresas en las small cap, aumentamos también el porcentaje que nos tocaría por capitalización, un 25%. Pues digo que es nuestro diseño con el que estamos a gusto. Y al mismo tiempo, esa es la parte azul, es un 80%. Y dejamos un 20% más o menos para los activos descorrelacionados. En los backtesting, pues, rates y oro, metales preciosos, en oro físico y en mineras. Ahora en el fondo, pues es un poquito más sofisticado, porque al tener más dinero podemos hacerlo un poquito más, tener más activos y como el algoritmo se aplica a cada uno de ellos, pues mejor, porque más volatilidad individual, mejores resultados dará. Esta cartera, este armario, se puede replicar con fondos y con ETFs y de hecho lo hemos estado haciendo así en los últimos años. Algunos estábamos en fondos, que sería esta parte de aquí, con fondos en BNP, con fondos Vanguard, antes de que empezaran a cobrarnos, con el fondo Amundi, de Rates, bueno, este lo hemos ido cambiando varias veces porque es el de oro, no existe un fondo de oro de gestión pasiva, pues hemos tenido que ir cambiándolo, en fin, así un poco en eso hemos tenido que mover la cartera más de lo que nos gustaba porque claro, había activos, este no existía hasta hace 2 años, en fin, bueno, y yo llevo invertido con estos sistemas pues desde el 2013 prácticamente, entonces sí que he tenido que ir cambiando los activos, pero vamos, lo último que teníamos era esto, y luego hay... ¿no? Y luego hay gente que lo tenía con ETFs, porque eran sociedades y para ellos fondos y ETFs es prácticamente lo mismo. Bueno, pues con ETFs se podía replicar también el mismo armario. Y eso ha estado funcionando en real. Ahora que hemos sacado el fondo, hemos juntado el dinero de todos los impasibles y tenemos un armario más bonito, un armario más completo. Pero el armario sigue siendo el mismo. Lo único que, bueno, pues es más completo, pues tiene unas maderas mejores. Y es esta la cartera, ¿no? Actualizada a día de ayer, la que tenemos en noviembre del 2018, solo de los activos permanentes. Es decir, los activos que van a estar siempre con nosotros. Bueno, pues vemos el MSCI World, que antes lo teníamos con un único fondo, ahora lo tenemos con 8 con 9 ETFs. Y a cada uno de ellos le aplicamos el algoritmo, luego es una mejora. De hecho, ya lo hemos visto, comparando estas dos carteras en real, esta cartera, como es más diversificada que esta, aplicando el algoritmo exactamente igual en las proporciones, pues esta la ha sacado como un 2 o 3% de rentabilidad en 16 meses. Es decir, al final, al meter más cajones, va en nuestro favor. Por lo que os digo de que el algoritmo se aplica a cada uno de ellos. La cartera real del fondo, lo que hemos hablado, bueno, pues la tenéis en los papeles, yo creo que no me extiendo más. Tenemos todo, o sea, desde empresas pequeñas emergentes hasta un 1% de empresas de agua que se dedican a la explotación de agua, pues una pequeña apuesta personal nuestra. O sea, nos diferenciamos de la gestión pasiva un poco en esto. Al final la cartera es nuestra, la estamos eligiendo nosotros con la teoría que os hemos enseñado hace 2 diapositivas, ¿no? Tenemos rate de USA, rate de Europa, rate de Asia, oro físico, bastante oro físico, ETF siempre muy seguros, el ETF de oro físico que tenemos es un ETF que está auditado y que realmente tiene guardado el oro en lingotes auditado, ¿no? Y todos los fondos son todos de réplica física,
menos el de BG, menos el de commodities. El de commodities utiliza derivados porque todos los ETFs de commodities utilizan derivados. Pero el resto son todos de réplica física. Algunos reparten dividendos, otros los reinvierten. En el fondo, ese efecto es neutro, porque lo reinvertimos nosotros. Y como el peaje fiscal en el fondo no es en ese caso es bueno, pues nos da igual que reparten dividendos o que... Hemos tenido que coger lo mejor de cada casa. Es decir, la parte de Estados Unidos la replicamos con ETFs de Estados Unidos, el Vanguard, con el BO, con el VB, con el VGK, y la parte de Europa y del resto del mundo con ETFs de Europa, ¿no? Que cotizan en las bolsas de Europa. Esta es una parte del armario. El armario completo es esto, es decir, la parte de la liquidez. La parte de la liquidez que va invertida por dual momentum, ¿vale? Por eso vemos en la parte de la liquidez un poquito de cash. Intentamos tener lo mínimo de cash porque en los fondos de inversión en España tenemos bueno, y me imagino que en Europa tenemos un problema, que es que el tener dinero nos cuesta un 0,4%. Entonces tenemos que invertir en renta fija, pero no invertimos en cualquier renta fija. Es decir, no nos gusta la renta fija de los gobiernos, vemos que está en burbuja, no nos gusta el largo plazo ni el medio plazo. Luego, al final, ¿qué nos queda? Pues la renta fija corporativa de empresas buenas a corto plazo que se endeuden en euros. Pues Nestlé, Apple, empresas serias y en periodos de menor de un año, como es el primero, o en periodos de 0 a 3 años. Entonces, la parte que nos toque de renta fija la vamos a tener en esos ETFs. ¿Es solo empresas, como están diciendo, empleo, etcétera, o hay mucho crédito bancario? Pues no lo tengo mirado al detalle, pero vamos, busqué uno que estuviera con alta valor crediticio, pero vamos, van a tener pérdidas también, no es el 0,4, pero van a tener eso, ¿vale? Pero es una cosa que no tenemos más remedio. No tenemos más remedio. Sí, pasa que la alternativa es difícil. La alternativa es que te cobren un 0,4. Hasta luego. Entonces es difícil, ¿no? Pero bueno, es la decisión menos mala para nosotros. ¿Vale? Sí, a lo mejor quieres un 0,2. Pero otra decisión podría ser comprar directamente los bonos de las empresas, que es algo que hace Antonio Rico en el Baelo, pues también, pero nosotros como invertimos en ETFs no nos gusta dar ese paso. Porque además de todo eso, estamos pagando una comisión del propio fondo. Sobre esa parte de liquidez, o sea, claro, que al inversor final cuesta bastante dinero esa liquidez. Pues imagínate los fondos estos de retorno absoluto y garantizados, eso es pues, demoledor, ¿no? No, hombre, por lo menos la herramienta está trabajando, o sea, la liquidez es una herramienta y está trabajando. El inversor nos un 1% liquidez o renta fija por la pérdida latente que hay. Sí. Si la pérdida del 0,4 la bajamos al 0, pero le sumamos el 0,70 que pagamos de comisión del fondo, sobre el 1% lo que paga por la liquidez. El problema es cuál es la alternativa. No, ninguna, ¿no? No hay. Es un problema que hay. No lo critico. Hay una alternativa que pues llamamos por teléfono, mándame 5.000 euros. No hay alternativa, sé que no hay alternativa y que es lo que hay, pero es sangrante. Sí. Es un estado de cosas realmente. Es difícil, por eso lo de invertir la liquidez, tuvimos que invertir la liquidez, en fin. Bueno, vamos a seguir. Eso mismo que has dicho, con todo, ya la sangría es total. Ya, pues mientras podamos estar en los archivos, más o menos. Luego, esa foto que habéis visto de todos los cajones, podemos agrupar la ropa que pega entre sí y podemos agruparlo pues, por zona geográfica y juntando activos temporales y permanentes, ¿no? Pues ahora mismo estamos invertidos el 39% en Estados Unidos, pues claro, el momento nos da entrada en Estados Unidos, ¿no? Pero eso cambiará pues, cuando tenga que cambiar por el sistema o también lo podemos ver por capitalización, ¿no? Pues, ahí se ve a global, la cartera global, pues tenemos un 57% de empresas grandes y medianas, un 9% de small cap, bueno, otra manera de verlo, o sea, es ver el armario con la ropa que pega, ¿no? Esto lo publico en Twitter cada mes y lo pondremos en la página web, pues la cartera es pública totalmente, porque bueno, la vamos a tener siempre, no tiene ningún sentido ocultarla. Y vamos a ver los backtesting, ya obviamente que esto yo creo que es lo más interesante. ¿Podemos hacer backtesting nosotros? Pues yo creo que sí. Hemos intentado hacerlo de la manera más neutra posible, es decir, aplicándolo siempre el algoritmo de la misma manera a la misma cartera. O sea, la cartera está diseñada antes del backtesting. Era la cartera que yo tenía, yo fui inversión pasivo desde el 2009-2010 y yo tenía la cartera esa que veis, la tenía yo, rebalanceada
clásicamente, una vez al año, la voy a balancear. Esa misma cartera, yo fui trabajando con algoritmos, fue evolucionando la gestión de la cartera, pero la cartera ya la tenía de antes. Luego, no hay minería de datos en el sentido de buscar la mejor cartera que rendimiento ha dado. Es la que tenía yo, con la que me sentía a gusto, que viene basada de foros, de estudios, de leer muchos libros, en fin. Pero bueno, tenemos hecho 2 backtesting. En dólares, desde el 69, con una cartera más sencilla porque es más difícil encontrar datos, y desde el 98 en euros, que es cuando empezó a cotizar el euro en los mercados bursátiles, con una cartera ya muy similar a la del fondo. No la del fondo, porque esa es prácticamente imposible replicarla, porque hay ETFs que tienen poca duración, ¿no? Pero bueno, una cartera muy similar a la del fondo. La de dólares es solamente 4 activos. Norteamérica, Europa, Pacífico y oro físico, pensada para un ciudadano de Estados Unidos, ¿vale? Por eso tiene tanto peso en Estados Unidos. Lógicamente, estos son los activos permanentes. Los activos temporales, pues hemos utilizado el dual momentum entre Norteamérica y Europa o bonos de corto plazo al 50%. En el fondo es un poquito más sofisticado, lo veremos, pero bueno, aquí, como esto se hizo antes de decidir cómo lo íbamos a hacer en el fondo, pues está al 50%. Vamos a compararnos, con esto podemos dar datos absolutos, que pueden estar bien, pueden estar mal, pero si no los comparamos con algo, pues no tiene, para mí yo encuentro más valor si damos resultados relativos, ¿no? Comparándonos con algo. ¿Con qué nos podemos comparar? Con la misma cartera, gestionada pasivamente. Nosotros, históricamente, esto lleva a tener más o menos un 75% de renta variable, un 25% de renta fija. De hecho, nuestro índice es ese. El índice que nos ha puesto Morgan Stanley, que me parece muy acertado, es 75% renta variable global, 25% renta fija europea, ¿no? El índice del fondo. Bueno, pues estos mismos pesos, si los repartimos al 75-25 y hacemos una gestión pasiva, clásica, es decir, volver a los mismos pesos una vez al año, yo creo que podemos anular el efecto de la cartera y comparar gestiones. Gestión impasible, gestión pasiva, pero de lo mismo. Por lo menos esa es la idea. Y luego, bueno, vamos a compararnos también con comprar y mantener el S&P 500, ¿no? por tener otro dato. Y lo vamos a hacer desde el 69. Esto es 69, no es 68. ¿Verdad? Eso es cuando empezaron los índices a cotizar. Diciembre del 68. Está en escala logarítmica porque si os acordáis de una gráfica que os puse desde el 69 que os pusimos, pues aquí prácticamente no se vería nada, ¿no? En escala logarítmica, pues al final el defecto de acumulación de capital se evita y puedes ver los movimientos para la cartera. Pero bueno, la roja me da un poco igual. Ya te digo que vamos a estar por encima o por debajo del mercado dependiendo de cuándo empiece la gráfica. Aquí como empezó una caída grande pues, y te salvas de la caída por el propio método, pues ya le sacas ventaja al método y a la gestión, al índice, y luego es difícil que te coja, ¿no? Pero se ve por la pendiente que ya casi te coge también. Igual está pasando aquí también, ¿no? Pues la pendiente de ahí, la pendiente de aquí. Es decir, que si sigue la fase alcista, pues el índice nos pasará de largo. No me importa. O sea, lo que importa es la volatilidad del índice, la volatilidad nuestra, ¿no? En torno al 10%, 15%. Y, sobre todo, lo que nos importa a nosotros y por lo que hemos sacado un fondo y por lo que teníamos un club de inversión es porque aportamos valor frente a la gestión pasiva tradicional. O por lo menos así lo demuestran los números. Y así lo ha estado demostrando en los años que hemos invirtiendo con este método. Es decir, la misma cartera, oye, pues le estamos sacando, ajustada a la inflación, 1,3, ¿no? 1,3. Que en el largo plazo es mucho. Es decir, 100 unidades se convierten en 5.000 o 100 unidades se convierten en 9.000. El doble, ¿no? Sacar un 1,3 en 49 años es ganar el doble de dinero. O sea, ¿vale? En el verde no estoy teniendo en cuenta solo los gastos de los ETFs o de los vehículos. En el azul estamos teniendo en cuenta esos gastos y los nuestros, ¿vale? Si no sería hacernos trampas. Son resultados netos, ¿vale? Con los gastos reales que tenemos en el fondo, ¿vale? Eso es importante que siempre nos lo preguntan. Si no, la gráfica todavía estaría mejor. Bueno, con esto ya se va viendo nuestro objetivo, que nos lo preguntan. ¿Qué objetivo tenéis de rentabilidad? Un dato que nosotros nunca dábamos, pues la que dé el mercado, vamos a intentar tener nuestro trozo de pastel. Tenemos que tener un trozo de pastel con el mínimo gasto, lo que nos toque. Pero bueno, en todos los backtesting parece que vamos a tener, que tendemos a tener la rentabilidad, la inflación más 5, más 6 puntos. Entre 5 y 6 puntos. Más o menos siempre. Todo lo que sea por encima del 4% a mí me parece que es un objetivo totalmente, lógicamente, alto. Es el objetivo prácticamente también del índice, ¿no? Si el índice tiene un 7,25, pues tiende a tener, pues eso, más 4, más 5, bueno. Ese es el objetivo que tenemos marcado nosotros. Bueno, veis la caída máxima, la media de las caídas simplemente es una media aritmética de todas las caídas y hacer la media. Es un dato que no tiene mucho interés. Se podría hacer el dato del ratio SAPE, ¿no? Que es dividir la rentabilidad, restarle el activo sin riesgo y dividirlo por la volatilidad. Bueno, pues con volatilidades parecidas, ya se ve que nuestro ratio va a ser mejor, ¿no? Porque tenemos mayor rentabilidad con una volatilidad muy parecida. A esto luego se le puede sacar muchísima información y una de las que más nos gusta son las series.
Es decir, las series de años. Una serie de años para nosotros es, y bueno, para todo el mundo es de marzo del 85 a marzo del 95 van 10 años. Luego de abril al otro abril van otros 10 años. O sea, puedes graduar así las series, ¿no? Entonces, en este periodo de 49 años hay 443 series de 12 años, 467 series de 10 años, así hasta 575 series de un año. Y ahí podemos analizar rentabilidades mínimas, rentabilidades máximas, rentabilidades medias, y este dato que a nosotros nos gusta mucho, que es porcentaje de pérdidas en las series. Entonces se ve como, según va aumentando el número de series, el mercado va disminuyendo las pérdidas. Pero bueno, a 10 años todavía hay un 5,4% de series de las 500, de las 467, ya hay un 5,4% de simplemente comprar el S&P 500 que vas a tener pérdidas, ¿no? Y lo que nos importa a nosotros es otra vez compararnos, es decir, con una gestión pasiva ya vamos disminuyendo eso, porque ya es un algoritmo la gestión pasiva en sí, ¿no? El venderte una vez al año, desprenderte lo que más ha subido y comprarlo más barato ya es un algoritmo en sí mismo. Bueno, pues un algoritmo un poquito más sofisticado va bajando ese porcentaje de series, incluso a 5 años este 0,2% es una serie. Es decir, de 5 años, son de las 527 series solamente ha habido una serie que ha dado pérdidas. Bueno, pues muy bien. Esto es lo que llamamos controlar el riesgo y por eso utilizamos un algoritmo. Me parece espectacularmente significativa. Tener paciencia e invertir a largo plazo. Y lo de que la economía crece y estamos ahí un poco a favor del corriente. Es decir, si nos ponemos súper nerviosos a 3 años y nos da un poco del y vendemos, pues la primera. Si esperamos 6, ya no... Son pérdidas nominales, no ajustadas a inflación. Sí, en este caso son pérdidas nominales. Pero desde a 12 años ya ni siquiera comprar y mantener, casi no pierdes nunca. Y a más plazo, más posibilidad de ganar. Por eso la inversión tiene que ser a largo plazo y en el camino tener paciencia y apretar los dientes a veces y soportar esas pérdidas en papel. Tener un horizonte de inversión largo. La mayoría de inversores pierde dinero, no alcanza rentabilidades buenas por esa impaciencia y ese vender antes de tiempo. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver el backtesting en euros, que solo lo podemos hacer desde el 98, porque antes el euro no existía. En el euro pues empezó a cotizar en los mercados bursátiles en diciembre del 98. De una cartera, la que tenía yo antes y que fue la que más o menos heredamos en el club de inversiones, que es la cartera que está funcionando, que ahora es la misma cartera, pero con más activos. Pero el armario es el mismo, ¿no? Que estaba, pues, para conseguir esos tercios que veíais, pues se consigue con este porcentaje, ¿no? 25% del mundo, 20% de small cap, 15% de Europa, 10% de Pacífico sin Japón, porque Japón ya está en el mundo, 10% de emergentes, 10% de REITs, 10% de oro. Esa es la parte de activos permanentes. Y la parte de activos temporales hemos hecho el backtesting tal cual lo estamos haciendo en el fondo. ¿Veis? 60-50, ¿qué es eso? Bueno, pues eso simplemente es que como nos gusta operar poco, porque cada vez que operamos es un gasto, pues le dejamos un poquito de libertad. Es decir, partimos de un 55 porque vimos que la volatilidad esperada de la liquidez con ese 55 iba a estar en torno al 6 al 7% y nos parece adecuado para conseguir luego la volatilidad global de la cartera del 10, pero lo dejamos actuar. Es decir, si sube porque la renta variable está subiendo y la liquidez sube al 60%, pues reiniciamos al 55. Y si baja al 50, pues lo vemos al 55. Y eso, en 20 años, se ha producido 7 veces. O sea, coste mínimo. Y no solo eso, eso es en el backtesting, donde no lo podemos hacer con las ventas y con las compras, pero en la realidad no creo ni que se dé el caso de que tengamos que operar, porque lo haremos con el propio rebalanceo de la cartera. Es decir, si en un mes estamos al 57 y se producen compras, pues utilizamos la parte de la renta variable para acercarnos al 55. Y al revés, si en un mes estamos al 52 y lo que queremos son ventas, pues al revés, cogemos lo contrario, ¿no? O sea, que se puede rebalancear simplemente con las propias operaciones de los meses. Creemos, esa es nuestra idea. Aún así, operando, se producen muy pocas operaciones, consiguiendo el objetivo que queremos nosotros, que es en la parte de la liquidez tener ese 6-7% de volatilidad, para que sea liquidez propiamente dicha. Queremos toda la volatilidad posible, la queremos en los activos permanentes, en los activos temporales queremos controlarla. Lo mismo, lo vamos a comparar con lo mismo. La misma cartera, rebalanceada pasivamente. Y también lo vamos a comparar con la gestión activa, con la categoría que nos ha puesto Morningstar y con el índice de Morningstar. Nos han puesto la categoría mixtos, globales, agresivos, o mixtos agresivos globales. Me parece lógico. O sea, somos mixtos porque tenemos parte de renta fija, somos globales porque invertimos en todo el mundo, y somos agresivos. Bueno,
Yo creo que sí. ¿Sabes? Si lo comparas con los moderados y los defensivos, hombre, en un momento dado podemos estar 100% invertido en renta variable. En el 2000, de la bajada del 2009, si existiera nuestro fondo, pues habría estado invertido cerca del 100%, ¿no? Pues sí podemos ser agresivos. Pues vamos a compararnos con eso también. Bueno, esta es la gráfica de antes, que es comparando con nosotros mismos, ¿no? Con solo el algoritmo, solo la liquidez. No la voy a volver a repetir. Bueno, antes de nada, vamos a poner los índices más representativos. En este periodo, en el siglo XXI, lo que hemos dicho antes, es decir, es un periodo un poco especial, es decir, ha habido dos bajadas muy importantes que ha hecho que si la media histórica de la renta variable está en torno al 8%, al 9%, pues aquí la renta variable, tanto de los índices más conocidos del MSCI World, en Estados Unidos, en Europa, está muy por debajo de su media. Entonces, también cualquier sistema que se base como el nuestro, que tiene una parte que se va del mercado, pues son rendimientos muy buenos. No tiene por qué pasar. Eso, la ventaja desde el 2009 de la cartera de backtesting en dólares es menor, ¿no? Eso depende. Luego veremos también, hemos hecho inicios aquí y aquí para que se vea el efecto de iniciar la cartera en cualquier punto del mercado, ¿no? Bueno, pero comparar aquí, tenemos un 8%, bueno, es un 7,97 a cierre de octubre, un 8% por el redondeo a un solo decimal. La rentabilidad ajustada a la inflación, pues un 5,7. Lo que decimos, la inflación más 5, entre más 5 y más 6. La volatilidad, eso sí que siempre es aplastante, siempre estamos en torno al 10%, ¿no? Que es lo que queremos conseguir. Es decir, reducir un tercio la volatilidad del mercado. La caída máxima, un 35%, la media de las caídas un 7%, el mejor año y el peor año, ¿no? Esto lo tenéis en los papeles que os hemos dejado. La comparativa quizás sea lo más, sobre todo en los datos. Sí, y luego lo que es importante siempre, poner la inflación, ¿no? A 100, lo que compras por 10 euros, necesitas 15,3 euros para comprarlo ahora. Y esta ya es comparándonos con todo. Es decir, nos comparamos con nuestro índice, con nuestro benchmark, que es el verde, que sería la misma cartera gestionada pasivamente, con rebalanceos una vez al año, sin los costes de gestión nuestros, lógicamente, si no sería hacernos trampas. Es decir, la línea azul en lo que ves sólido sería Impassive Well, ahí sí que tenemos los costes del fondo, pero en la línea verde están solo los costes de los vehículos para invertir, ¿vale? Eso es importante. La línea roja, el índice de Morgan Stanley, y la línea gris, la media de todos los fondos mixtos agresivos, que aquí es donde se ve el problema que hay en España, ¿no? De la gestión activa. Yo me llevé una sorpresa cuando vi esto, porque no era consciente, pues fíjate, es que la media de todos los fondos mixtos es un 0,3, o sea, no ha superado la inflación. Entonces, y fijaros la desventaja con el índice, ¿no? Es impresionante. Cuando ya un sistema tranquilo, es decir, ya un sistema de comprar 75% del MSCI World y 25% de la renta fija, pues te va a dar un poquito por debajo de la roja. Pues no, eso tiene coste. El índice no tiene coste. Es decir, haciendo prácticamente nada, ya vas a estar pegado al índice. Y haciendo mucho, pues te despegas. En esta medida que son los fondos agresivos, que en teoría son los que quieren conseguir mayor rentabilidad, ¿no? Porque si ponemos ya los moderados y los defensivos, pues nos ponemos a llorar, por lo tanto ya por debajo. Bueno, pues veis, es repetir la rentabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué ventaja le sacamos a nuestro benchmark? Pues en este caso incluso más, ¿no? Un 5,7 frente a un 3,6. No se veía restar a estas horas, pues un 2 y pico. 2,1. Con la misma rentabilidad, con la misma volatilidad, ¿no? Prácticamente la misma, 9,9, 9,8. Es decir, nuestro ratio de SARPE, nuestro ratio rentabilidad-volatilidad es mucho mejor. Y las caídas máximas, como veis, son muy parecidas, ¿no? Y con el índice, pues más de lo mismo, ¿no? También le sacamos ventaja al índice. Lógicamente, estos son datos pasados, ¿eh? Los backtesting siempre es lo que hay, pero es lo que nos basamos nosotros. Esta gráfica también es interesante verla, es una gráfica de caídas. En el eje Y tenemos el tiempo y en el eje X tenemos las caídas. Entonces, aquí lo que importa es ver la recuperación. Es decir, fijaros como en el 2008, que fue una crisis donde todos los activos cayeron por igual, pues nosotros nos caemos con los activos. Caemos como el índice, porque realmente nos parecemos al índice. Pero luego la diferencia está en cómo nos recuperamos, ¿no? En el eje Y. Bueno, aquí esta burbuja, como fue solamente de una parte de los activos, nosotros, ante una cartera diversificada, pues la propia cartera ayudó, ¿no? A caer menos, porque no cayó todo de golpe, como pasó en el 2008. Bueno, pues datos curiosos, no sabemos lo que va a pasar próximamente, nos da igual. O sea, nosotros tenemos todos los activos, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero lo que sí es seguro es que durante la caída caemos. A nosotros nos gusta, es decir, cuando vemos fondos que no caen, cuando la renta variable tiene que caer, pues a mí particularmente no me gusta, porque hago decir, bueno, pues va a salir bien esta vez, pero la próxima vez le va a salir bien. Eso es que ha estado fuera del mercado. ¿En base a qué? Y esto es impredecible en el corto plazo. Pues no, si cae, esto es un fondo de renta variable indexada. Si cae el mercado, nosotros caemos. De hecho, hemos sacado el fondo el 13 de septiembre, empezamos a operar el 1 de octubre, porque los primeros días no se puede operar,
Y el mes de octubre ha sido el peor mes de octubre en días rojos desde hace no sé cuántos. Bueno, pues ahí estamos cayendo. Pues creo que tenemos un 4% ahora de pérdida. Bueno, pues ¿qué más da? Eso no lo podemos elegir. Podemos elegir nuestra manera de invertir, el proceso, podemos centrarnos en el proceso inversor. Que los mercados caen en el corto plazo, pues nos tiene que dar igual. Seguimos el plan. Yo creo que para terminar ya, bueno, las gráficas de series. Aquí fijaros que ya 5 años, ya no hay pérdidas a 5 años. Ninguna de las 179 series de 5 años hay pérdidas. Y solo un 10% a 3 años hay pérdidas. Y esto está sacado a posteriori, ¿eh? Esto fue una cosa que se nos ocurrió hacer después de hacer los backtesting, ¿no? Pues mira, fenomenal, porque la gente nos lo preguntaba. Nosotros siempre dábamos el plazo de 10 años, en la CNV hemos salido con 5, mira qué pícaros han aceptado, pero nosotros damos el plazo de 10 años por los ciclos, es decir, nosotros, el algoritmo, si lo has visto como entiende, necesita que pasen los ciclos bajistas para trabajar. Entonces, realmente, si vas a estar invertido 5 o 6 años y no va a dar tiempo a que pase el ciclo, pues haz una gestión pasiva. No te compliques la vida, tampoco aportamos mucho más valor. Pero si vas a invertir para largo plazo, pues yo creo que ya sí que aportamos valor. O si dejamos que el mercado caiga y dejamos actuar el algoritmo, luego vamos a subir, mezclándolo con el dual momentum, yo creo que ya sí que aportamos valor, o por lo menos en los backtesting así se ha demostrado. Por eso decimos 10 años, no recomendamos invertir en nuestros fondos si el plazo es menor, aunque la CNMV diga que 5. Y bueno, pues otro interesante es series de 10 años, de 5 años, rentabilidad, la mejor serie, la peor serie y la media. Lógicamente en la media estamos en el 8%, ¿no? A 10 años, si la rentabilidad media era un 8, pues la rentabilidad media de todas las series de 10 años es un 8. Pero bueno, la peor serie dio un 4 nominal. La peor serie a 5 años dio un 1%, frente al índice que dio menos 4, la peor serie. La mejor serie un 17, bueno, datos estadísticos sin más, no tampoco tiene mucho más importancia. Esto puede tener más importancia, esto es una cosa que siempre nos preguntaban. ¿Qué pasa? Es que tengo miedo, está en burbuja, ¿qué pasa si ahora la bolsa cae? Bueno, pues hicimos cuatro cosas, que es invertir en el pico de la burbuja de las .com, invertir en el valle de las burbujas de .com, invertir en el aquí y invertir aquí, ¿no? Como en el siglo XXI hemos tenido 2 ciclos perfectos, pues vamos a ver qué pasa. Lógicamente, cuanto más tiempo recorrido, más nos acercamos a la media. Aquí tenemos rentabilidades muy parecidas a lo que teníamos antes. Estas son las rentabilidades nominales y estas son las rentabilidades descontando la inflación, las rentabilidades reales, ¿no? Bueno, pues en el caso peor, aún así conseguimos un 5% de rentabilidad frente al índice que tiene 1,9. Los fondos que haya invertido aquí en un fondo medio, pues fijaros, no ha superado la inflación. En el peor de los casos, un 5% sobre la inflación y a lo mejor un 7,5%. En realidad nunca se va a pillar exactamente esos momentos, será algo que esté entre medio. Se ve mucho más claro en la siguiente diapositiva, que ya es la última, que es qué pasaría si invertimos en el pico del 2008 y qué pasaría en el valle. Empiezo por esta primero. En el valle, pues fijaros, prácticamente el índice, bueno, lo hemos salvado, vamos a estar ahí, es decir, una época alcista donde no haya volatilidad suficiente para que el algoritmo haga su trabajo, pues vamos a estar como el índice, porque estamos indexados. Bueno, pues estupendo. Fijaros dónde está la media de los fondos mixtos. Muy por debajo. Pues fenomenal.Nosotros estamos esperando pacientemente, impasiblemente, a ver qué pasa. Nuestra misma cartera gestionada. Bueno, mira, fijaros, aquí está uno que empieza aquí y a los 3 años lo mide y dice, joder, ¿pero qué me estás vendiendo? Si los mismos activos me están ganando, bueno, pues ten paciencia, que esto funciona a largo plazo, ¿no? Ya dejamos pasar tiempo, ya se va separando y ya una gestión impasible, pues oye, aporta algo de valor respecto a una gestión pasiva. De la misma cartera, ¿eh? Otra cartera tendrá sus rentabilidades. Y aquí, bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, se ve que la recuperación es, no, es decir, aquí baja, ¿cuándo recupera el valor? Fijaros, en 2007 el índice recupera el valor, si lo miramos con la línea roja, que se puede ver, que es la inflación, que prácticamente ha sido plana, bueno, pues en el 2012, ¿no? Pues un sistema como el nuestro, del 2007, en el 2009, prácticamente en 2 años se había recuperado el valor liquidativo. Y una gestión pasiva tradicional lo recupera también antes que el índice. Luego ya la diversificación y el hacer algo, aunque sea un rebalanceo sencillo, ya te va a dar valor. Y yo creo que sí. Nada, esto nos mandó un impasible histórico al chat y la verdad es que yo lo cambiaría por la cara de un robot, que creo que existe. Donde hay una cara de un robot, pues nosotros queremos ser eso, ¿no? No queremos tener sentimientos, los sentimientos los guardamos para nuestra vida, para nuestras relaciones personales y en la bolsa queremos ser totalmente asépticos y actuar, seguir el plan, no sé si será el mejor, pero es el nuestro y no bajarnos de él. Yo creo que ya. Nos hemos alargado mucho más de lo que pensábamos, como siempre nos pasa.
Mira que Juan me regaña. Que luego, Juanma, además, respecto a la última diapositiva y el momento de entrada, vosotros al final, cuando el mercado se supone que está más alto o más caro, por así decirlo, aquí es bastante posición de efectivo. Claro, ahora tenemos un 47% de liquidez. No, que parte está invertida por momentum, pero si vienen mal dadas, esa parte se va a liquidez y está esperando ahí para... Y ahora estamos en máximos. Si cuentas una cosa relativamente alta, tenemos mucha liquidez. Una posición de liquidez bastante elevada. Al final, claro, contrarrestas un poco lo que puede ser la entrada en una fase alta. Eso es. Al final, eso es. Las bajadas de octubre fueron un poco desafortunadas porque bueno, la gente no le gusta ver números rojos en sus cuentas y necesitamos tener un cierto capital y un cierto número de inversores. Entonces, bueno, nos da un poco cuenta de que la gente saliese. Pero aún así el sistema global... Nos hubiera venido mucho mejor que hubiera sido que ayer. El 4 o 5% y ahora un rebote que ha habido que mira para abajo a dolor. Y entonces este mes más compras, al siguiente, al otro, al de más allá. Más tarde o más temprano los mercados se recuperan. Esto tomaros como una anécdota. Lo pongo mucho barato, pues te recuperas mucho antes. Esto es una anécdota, porque son días, digamos 2 meses. Pero ya se ve el efecto de una cartera global. Esos son todos los fondos value que hay, ¿no? en España. Bueno, pues hemos caído menos, pero lógicamente, porque oye, estamos diversificados globalmente, son muy pocos días, pero ya se ve que una cartera global va a tener menos volatilidad, menos rentabilidad esperada, en teoría, que los fondos value, pero es una rentabilidad tranquila, es una rentabilidad pensada si tú ya no quieres sustos, si tú quieres ya un patrimonio formado o quieres ahorrar más. O sea, la filosofía pasiva. Es un pasito más que la filosofía pasiva, pero venimos de las mismas fuentes. ¿Habéis hecho alguna vez alguna empresa a UNR o a... Sí, claro. A todos, claro. A todos. Tenemos 21 activos. Uno de ellos es el VR, otro es el VO. Todos están hechos backtesting y hemos entrado a la proporción que nos marca el algoritmo. A todas las posiciones del fondo, las 21 posiciones que tenemos abiertas, están hechas con backtesting. Y la proporción de entrada es la que nos ha marcado el algoritmo. Pero nuestra manera de invertir es muy aburrida. Hacemos lo que nos diga la máquina. De hecho, en la fase de estrés, que fue la entrada del fondo, ¿no? Claro, estábamos todos en el pool de inversión, pues entró el dinero poco a poco. Bueno, pues claro, el primer mes encima cayó la caída, pues íbamos comprando en proporción. Entraba 300.000 euros, dividíamos en proporción lo que toque. Siempre haciendo que el paquete fuera mayor de 3.333 euros, porque por ahí, es decir, nos cobran un 0,12, Esfera nos cobra un 0,12%, bueno, el broker en el que operamos nos cobra un 0,12%, y con un mínimo de 4 euros. Pues un mínimo de 4 euros son 3.333,34. Bueno, pues no invertíamos menos por encima de esa cantidad siempre. Al día siguiente, hoy ha entrado todo este dinero. Pues hecho. Y así hasta ahora. Vale, y esa es nuestra manera de operar. Bueno, pues nos ha pillado bajadas, pues nos pilla bajadas, ya pillará las subidas. Sí. Sí, Carlos. Como al final la filosofía de complementar al algoritmo lo dejáis en la filosofía value. Sí, si somos del Master Value todos aquí. Sí. Y olvidarse. Normalizar la volatilidad y en momentos de caída extrema, que es cuando el algoritmo está comprando una posición importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que te puedes aburrir esperando esa caída y si no viene. Bueno, llegará. Sí, y si no. Sí. Yo sí más prefiero de una aportación fija, ¿sabes? Y olvidarme de eso. Sí, y te viene la caída y tienes dinero, aprovecha. Aprovecha, sí. Sí, de bonos a corto plazo de empresas. Claro, la liquidez nos cobra un 0,40, a nosotros y a cualquier fondo. Entonces tenemos que buscar una alternativa menos mala. La alternativa menos mala para nosotros ahora... Se debe a la duración del bono, no que sea un corto de la duración del bono. Gracias, Raúl. O cancela que ya el término, ¿no? Sí.